Querido amigo, Querido querida amiga, amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en una nueva serie. En verdad estamos concluyendo el primer libro de la nueva serie. La serie es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el título de este volumen es Dios lo escogió a usted. Usted puede decir, Dios me escogió, me escogió a mí y lo escogió a usted. Y el título de la semana 4 es La bendición del Hijo, redención y encabezamiento. Nosotros vimos la bendición del Padre, ahora estamos viendo la bendición del Hijo. La bendición del Padre fue el hecho de habernos escogido y habernos predestinado para la filiación. Y la bendición del Hijo es exactamente la redención y el encabezar. Y al comienzo de esta semana, nuestro querido hermano Pedro nos ayudó a ver la importancia de rumiar la palabra profética, mostrando que al rumiar la palabra profética nosotros entramos en un ambiente donde nosotros disfrutamos de las bendiciones celestiales. Una palabra profética es el combustible para la obra del Señor. Nosotros vimos mucho en esta palabra dentro del encargo de Efesios, la importancia de que nosotros estemos sumergidos en la palabra profética. Y el hermano Pedro comenzó mostrando que algunos líderes, coordinadores de CEPEP y coordinadores regionales de la obra del Señor fueron a una de las unidades del CEPEP y tuvieron perfeccionamiento para poder mejorar su servicio al Señor, su performance en el servicio al Señor. Y los testimonios que ellos nos trajeron, el hermano Pedro entonces destacó, ellos vieron la importancia de, en la obra del Señor, en el abordar a las personas en las calles, en el puedo orar por usted, abordar a las personas con la literatura, con los libros espirituales. Es muy importante usted ejercitar el espíritu, tener el espíritu ejercitado, porque esto es espiritual. Nosotros no podemos hacer en nosotros mismos este trabajo y no podemos hacer esto en nosotros mismos. Necesitamos estar en el espíritu y disfrutar en nuestro espíritu. También lo importante es rumear la palabra, sumergirnos en la palabra profética. Y los hermanos que salen, van a las calles, de vez en cuando ellos paran para poder disfrutar de la palabra profética, las anotaciones que ellos tienen de la palabra, y así ellos son fortalecidos. Ellos ganan combustible para poder llevar adelante la obra del Señor. Ellos están desanimados, ahí viene con la palabra profética, la oración, inmersión en la palabra. Y ellos nuevamente recobran ánimo. Y otra cosa importante que ellos percibieron, que cuando uno pide ayuda para el otro, hay una cooperación mutua, una mutua cooperación entre los hermanos que están sirviendo en el campo abordando a las personas. Entonces nadie necesita estar desanimado. Nosotros necesitamos allí aquel compañerismo, socorrer unos a los otros. El hermano Pedro nos encorajó a aplicar todos estos principios también en el servicio y en los segmentos de la iglesia. El resultado de esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vamos así, él habló, yo disfruté mucho, traer un pedazo de los cielos a la tierra. Vamos a estar bajo el gobierno celestial sirviendo al Señor de esta manera. Entonces, esta fue el día lunes. En el día martes nosotros vemos que la elección de Dios es según su presciencia. Y que creamos por la fe. Nosotros necesitamos recibir la palabra. Nosotros creemos por la fe
Y esto se consolida cuando creemos. Esta elección del Señor está consolidada cuando nosotros creemos. Entonces nosotros tenemos fe. La fe nos da la posibilidad al acceso a las cosas espirituales. No intente usted entrar en las cosas espirituales sin creer en la palabra. Usted no va a conseguir alcanzar la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer aquí Efesios capítulo 1. A partir del versículo 3, quiero invitarlo a usted para leer esta porción de la palabra. Dice así. Vamos a leer hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí en el versículo 7, nosotros vamos a ver el comienzo de la bendición del Hijo. Esta porción nos muestra la bendición del Padre, la elección según la presencia de Dios, de que creeríamos por la fe. Y esta elección se consolida cuando nosotros creemos. Entonces, la fe, voy a repetir, nos da la posibilidad de acceder a las cosas espirituales. Ahí en el día miércoles nosotros vemos el resultado esperado por Dios. Cuando Él se dispensa a nosotros, dispensa su gracia a nosotros. En verdad, es glorificarnos, la glorificación, la gloria. Y esta gloria, ella tiene una fuerza que nos lleva a vivir con perseverancia y longanimidad. Aquí Él nos llevó a Colosenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Siendo fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es maravilloso. Dios quiere hacer con que nosotros tomemos parte de Él como nuestra herencia. Él quiere tener a cada uno de nosotros como su herencia. Esto es muy precioso. Entonces, esta gloria tiene una fuerza que nos hace perseverantes y también nos da longanimidad. Aleluya. Y también en el día jueves nosotros vemos el operar de la gloria produce unidad y amor. Entonces la gloria es algo maravilloso que está haciendo moviendo en nuestro interior y viene a producir, aparte de la perseverancia, aparte de la longanimidad, nuestra relación con las personas, nuestros servicios a Dios, ella también viene a traer unidad y amor. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 al 24, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre,
aquello que me has amado, me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta gloria es algo extraordinario. Dios mismo es Cristo, Dios en Cristo en nosotros, haciendo algo, produciendo algo maravilloso. Y entonces ahí nosotros tenemos la bendición del Hijo a partir del versículo 7 de Efesios 1. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros vemos que Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros, quiere darse a nosotros. Pero nosotros tenemos un problema. El hombre cayó, la caída del hombre hizo al hombre impuro, inmundo. El pecado, lleno de ofensas, llenos de transgresiones. Entonces, por eso es necesario la bendición del Hijo, esta redención. Sin la redención, hermanos, no podemos recibir el dispensar de Dios. Entonces, el pecado, Él impide que nosotros recibamos la bendición. Por eso es importante la redención. Por medio de la redención viene a limpiarnos de todo pecado y también purificarnos de toda ofensa que nosotros cometemos contra Él. Ahora sí, Él puede bendecirnos. Y esta redención que se dio por medio de la muerte del Señor, el derramar de su sangre, nosotros disfrutamos de ella por el hecho de creer. Yo creo, bastó creer para que nosotros seamos justificados. Entonces el Señor nos limpió, nos lavó, nos justificó y ahora podemos recibir la bendición de Él. En Romanos capítulo 5, vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 17. Por la transgresión de uno y por uno mismo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias a Dios. Y aquí, en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Romanos, nosotros leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora sí, nosotros fuimos colocados, tenemos la redención que fue preparado por el Señor para justificarnos, para limpiarnos, para hacernos aptos a recibir todas las riquezas de Él, para participar de su gloria. Y ahí en el día viernes vamos a mirar aquí el versículo 8 de Efesios capítulo 1, que Dios derramó abundante para con nosotros. Vamos a ver. En toda sabiduría e inteligencia. Entonces el viernes nosotros tenemos a Cristo, la sabiduría y la prudencia de Dios. Por medio de la obra de redención del Hijo, Dios derramó su gracia abundantemente sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia. Nosotros vimos en el versículo 8 de Efesios 1, la elección, la predestinación y el derecho a la filiación, esto es, el derecho de heredar la herencia de Dios, son gracia. Esta abundante gracia que Dios derramó sobre todos nosotros es muy valiosa. Sin embargo, al entrar el pecado en el hombre, este quedó
imposibilitados de recibir la bendición espiritual que Dios había preparado. Cuando, sin embargo, Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz y derramase su sangre en favor nuestro, allí fue realizada la redención y consecuentemente el perdón de nuestras ofensas. Nuestros pecados ofendían y aún ofenden a Dios, pero por la sangre de Jesús nuestras ofensas son perdonadas. Al hablar sobre la bendición del Hijo, Pablo cita la sabiduría y la prudencia. La sabiduría es necesaria para planear según el deseo de la voluntad de Dios. Esto quiere decir, ella es necesaria en la etapa del proyecto de su voluntad. La prudencia, a su vez, es necesaria en la fase de la ejecución. Y aquí va a hablar diciendo que Cristo es la sabiduría de Dios, la cual habita con la prudencia, según está escrito. En Proverbios capítulo 8, versículo 2. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo conocimiento y consejo. Muy rico. Ahí en el versículo 22 aún de Proverbios 8 dice, el Señor me poseía en el comienzo de su obra, antes de sus obras más antiguas. Ahí en el versículo 24 y 25 dice así, antes que haya abismo yo nací, aún antes de fuentes cargadas de aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que haya yo nací. Entonces aquí nos muestra a nosotros que Cristo es antes de todo. En el versículo 26, aún de Proverbios 8, dice, aún no había hecho la tierra ni las amplitudes, ni siquiera el principio del polvo del mundo. Miren cómo este Señor es maravilloso. Vamos a ir el día viernes aún. La prudencia en la ejecución del plan de Dios puede ser percibida a partir de los versículos siguientes. Ahí en Proverbios 8, versículo 27 al 30. Cuando Él preparaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el horizonte sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Cristo es la sabiduría de Dios para planear y la prudencia para ejecutar. Él es el arquitecto de Dios. ¡Qué maravilloso! Más adelante, volviendo al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9, dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. En lo relacionado a la bendición del Hijo, nosotros vimos hasta aquí que la redención da la base para disfrutar todo lo que Dios es. Pero ¿cuál es el objetivo que Dios en redimirnos de regreso para sí mismo? Dios tiene una voluntad que es un misterio. Aunque el universo haya sido creado por Dios y tenga billones o trillones de años, nosotros vivimos en una ventana cósmica en la cual es posible que el hombre habite en la tierra. En esta ventana del tiempo es que Dios quiere ejecutar su voluntad, pues Él preparó todas las condiciones necesarias para que esto ocurra. Muy preciosa. Este es nuestro Dios que es maravilloso y Él cuenta con nosotros, cuenta conmigo y con usted en la ejecución de su plan, del cumplimiento de su voluntad. Y nosotros llegamos al sábado aquí, la voluntad de Dios se da por el encabezar de Dios, de Cristo. Aquí nosotros vemos otro aspecto de la bendición del Hijo, que es el encabezar. Tenemos la redención, ahora tenemos el encabezar. Todas las cosas suceden conforme a la voluntad de Dios y nadie puede oponerse a ello. Cuando tal voluntad es realizada, esto le trae alegría y placer a la revelación del misterio de la voluntad de Dios. Apunta que su deseo es hacer con que todas las cosas sean convergidas
o encabezadas en Cristo, todas las cosas estén bajo su liderazgo, bajo su gobierno, bajo su encabezamiento. Esta es la voluntad de Dios, que ver todas las cosas bajo el encabezar de su Hijo. Por eso, en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa es la función de la iglesia, es someter todas las cosas bajo el encabezar de Cristo. Cuando nosotros salimos y oramos por las personas y le decimos, puedo orar por usted, y cuando ellas aceptan, nosotros oramos por ella, nosotros estamos colocando a aquella persona nuevamente bajo el encabezar de Cristo. Este es el papel de la iglesia. Quiere decir, Lucifer se rebeló contra Dios y hoy lidera a las naciones y los reyes de la tierra. Un movimiento contra Dios y su ungido que es Cristo. Hoy las naciones se rebelan contra Dios, contra quien Dios escogió para gobernar. Ahí nosotros vamos a Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos imaginan cosas vanas y los reyes conspiran contra su ungido, que rompamos sus lazos, de nosotros sus cuerdas? Entonces las personas quieren quedarse libres de Dios, vivir por sí mismas, sin el gobierno de Dios. Entonces, vamos a continuar. Versículos aún en Salmo 2. A partir del versículo 6 dice así, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaré con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Entonces, en verdad, el Señor va a colocar en Cristo todas las cosas en orden. El encabezar de Cristo está en pleno curso y nosotros estamos cooperando con el Señor en este proceso. Cristo murió por nosotros y como vimos, cuando Dios lo resucitó, fue glorificado y colocado a la diestra del trono de Dios en los lugares celestiales, de donde Dios desea bendecirnos con todas bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Los lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? Aquí es muy interesante. Los lugares celestiales están sobre todo principado y potestad, poder y dominio, y sobre todo nombre que se pueda hablar, no solo en presente siglo, sino también en el venidero. El versículo 21 de Efesios 1. Los principados y potestades son los poderes angelicales, pero Dios está sobre todos ellos. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Continuando como cabeza de la iglesia, Cristo está sobre todas las cosas. La iglesia como su cuerpo tiene la función de traer esta realidad a la tierra. Esta es nuestra función. Esta es la función de la iglesia. A medida que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, nosotros también nos tornaremos celestiales. De manera práctica, saldremos de este plano terrenal. Miren, qué cosa maravillosa. Y pasaremos a vivir y a servir a Dios de una manera no convencional. Fuera de la caja, haciendo cosas que solo Dios puede explicar, porque solo Él puede hacer por medio de nosotros. De ahí la importancia de la palabra profética, porque ella trae el comando de Dios. Esto es muy importante. La palabra profética no trae solo la revelación de Dios, sino que ella da la voz de mando, el mando de Dios. Y cuando creemos y obedecemos, la obra se realiza como resultado de ser encabezados por Cristo y de ser fieles a su palabra. Amados, vamos a ser simples y obedientes a la palabra profética.
y así vamos a experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida. Muchos milagros van a suceder. Nosotros ya hemos visto esto al salir para contactar a las personas, para predicar el Evangelio del Reino. Nosotros hemos visto muchos milagros ocurriendo. Las familias están siendo rescatadas, las mujeres están siendo renovadas, avivadas, los hombres también, los jóvenes, los adolescentes, los niños, todos envueltos en una obra que está produciendo algo, que es la misma voluntad de Dios de manera sobrenatural, muy maravillosa. Nosotros llegamos al domingo, nuestra vida se destina a luchar por la voluntad de Dios. Esto necesita ser nuestra causa, la voluntad de Dios. En el Salmo 110, dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El Señor enviará de Sión el cetro de su poder, domina en medio de tus enemigos. Sión es la fortaleza de David, el lugar que representa a aquellos que luchan por los intereses del reino de Dios y los defiende. Usted necesita hacer esta parte fuerte en la iglesia, que es Sión, la fortaleza de David hoy. Gracias a Dios, hoy muchos han sido despertados a luchar por el interés de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Estos que luchan, así como Sión, serán los responsables por hacer con que Cristo reine con su cetro de poder sobre la tierra. Ahí el versículo siguiente del Salmo 110 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tu rocío de tu juventud. Este pueblo aquí está relacionado a la iglesia que atendió a la convocación de Dios en el momento de la aurora y se ha presentado como un ejército que lucha en favor de la voluntad de Dios. Nosotros somos la última generación, somos la generación final, somos los trabajadores de la última hora. No tenemos más tiempo para perder. Tenemos que unirnos al Señor, comprometernos con la voluntad de Él, ser protagonistas de este momento, salir de la pasividad, salir de la caja, servir al Señor con creatividad, de una manera nueva, dependiendo totalmente de Él, ejercitando el Espíritu, siendo inmersos en la palabra profética, siendo obedientes a ella, colocando ella en práctica en nuestro día a día, y así vamos a cooperar con el Señor para que Él realice su voluntad. Esta bendición del Hijo es muy importante para nosotros, la redención y también el encabezamiento. Que Dios lo bendiga a usted ricamente. Amén.